proporciona un consumo de oxígeno de 0,5 con respecto al corazón funcional. Como estoy diciendo, el corazón tiene un tejido contráctil y tiene un tejido no contráctil. El tejido no contráctil, jóvenes, si van a conversar se van afuera. ¿Sí? Sepárense por favor. Todas las clases es lo mismo, sino que yo me hago el tonto desde aquí. Pero todo tiene tolerancia, todo tiene límite. Se separan por favor o se van afuera. Si tienen cosas pendientes por conversar. En el último punto me estoy diciendo de corrección contra eso. Habíamos conversado de que el corazón tiene una parte eléctrica de conducción y otra parte mecánica. La parte eléctrica consume esa pequeña cantidad de oxígeno, 0,5% con respecto al corazón que está en actividad. Y aquí tengo que hacer un balance de oxígeno, ¿sí? Consumo y aporte de oxígeno. Tiene que haber un equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio, cuando voy a tener problemas de irrigación coronaria, entonces me dice, ¿de qué depende el aporte de oxígeno? Uno está dependiendo de la capacidad de transporte de oxígeno. Capacidad. Entonces, ¿qué cosa está inmerso? Este es el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que va a llegar. Está inmerso, ¿qué cosa? La hemoglobina, que es la que me transporta el oxígeno. Y otro factor que en el aporte tiene que ver la regulación intrínseca. ¿Qué significa? Si la anterior era extrínseca, porque no dependía de él, dependía de la sangre, dependía de la respiración, como estoy respirando, ¿sí? Dependía de la hemoglobina, cuánto tenía, de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Aquí me dice que el corazón es capaz de autorregular su abastecimiento de flujo coronario. ¿Y de qué depende? De factores de metabolitos locales, de sustancias que el mismo corazón está produciendo, ya sea eosina, ácido láctico, iones hidrógeno, factores endoteliales, células que están, el nombre dice, células que están en la parte interna de los vasos, construyen endotelio, que liberan tanto sustancias vasoconstrictoras como sustancias vasodilatadoras. Y el control neuronal simpático o parasimpático. Esos son los factores que van a determinar, ¿sí?, el aporte de sangre. Los factores que van a determinar el consumo de oxígeno, ¿sí?, la contraparte, depende de la tensión de la pared, grado del trabajo que tiene que realizar, presiones que tiene que ocasionar, ¿sí? Depende qué más de la frecuencia cardíaca. Es lógico deducir, si tienen una mayor frecuencia cardíaca, tienen un mayor número de latidos, se está haciendo un mayor número de trabajo. Y la contractividad, o sea, la actividad inotrópica, las presiones que tienen que generar para poder expulsar la sangre. Ahí simplemente empiezo a deducir si estoy hipertenso, tengo una mayor contractividad y tengo que tener una mayor cantidad de aporte de oxígeno. Si mi frecuencia cardíaca ya no está en 70, está en 110, voy a consumir mayor cantidad de oxígeno. Dice, consumo de oxígeno por cada 100 gramos por minuto. Cuando el corazón está en asistolia, dice que va a consumir esa pequeña cantidad de oxígeno. Cuando está latiendo, está en todo reposo, supuestamente como estamos en este momento, esa es la cantidad, 8 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Y en ejercicio puede llegar hasta 70. Ojo que está referido a 100 gramos. Y empezamos a desmenuzar cada una de las partes. En una parte dijimos de lo que está determinado por la tensión de la pared ventricular, entonces vamos ahí a la ley de la clase, biofísica, primer año, no hay que repetir, está la fórmula, tensión, pared, radio, grosor. El otro factor que determina el consumo de oxígeno es la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Factores que empieza a desarrollar la precarga, la tensión. ¿Sí? La tensión depende de la presión intraventricular que está generándose por el radio del ventrículo, en este caso, por la altura o grosor de la pared ventricular. Depende también de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, número de latidos por minuto, depende de la fuerza de contracción, cuánto de presión tiene que generar, y por eso está a la fuerza que tiene que generar, depende de la postcarga, o sea,
el impedimento que tiene el ventrículo izquierdo para poder expulsar la sangre hacia adelante. En hipertenso la poscarga va a ser mayor, en estenosis aórtica va a ser mayor. Ahí está, la primera ley de Laplace. El aporte de qué depende. El aporte de oxígeno debe depender de los siguientes factores. Uno, de la concentración de hemoglobina plasmática. Si tengo normalmente una hemoglobina de 15, dijimos en biofísica que cada gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.3, 1.4 mililitros de oxígeno. Entonces ya me está diciendo que con una hemoglobina de 15 puedo estar transportando en 100 centímetros de sangre más o menos 21 centímetros cúbicos de oxígeno. Después de la saturación de hemoglobina, tengo una hemoglobina que debe ser saturada al 100%. Si se satura al 50% me está diciendo que está transportando de forma inadecuada oxígeno. Y el otro factor que depende del flujo coronario, porque puedo tener buena hemoglobina, buena saturación, pero mi flujo coronario es bajo. Es una estenosis aórtica. Una estenosis de arterias coronarias. Tiene buena hemoglobina, tiene buena saturación, pero no me está dejando pasar porque la coronaria está estenosada, no me deja que permite un buen flujo a esa parte de músculo. El flujo coronario, ¿de qué depende el flujo coronario? O sea, la cantidad de sangre que me va a llegar aquí como músculo. Depende de la presión de perfusión. Y en este caso, ¿de qué depende? De la presión diastólica que tengo en la aorta. Y el otro factor depende de la resistencia coronaria. Entonces, el flujo sanguíneo coronario depende de la presión de perfusión. Entonces, pregunto, si tengo una alta presión arterial, ¿tendré una buena perfusión coronaria? Soy hipertenso. ¿Tendré una buena perfusión coronaria? Porque me imagino, si soy hipertenso, supondría que tengo una buena perfusión. ¿Sí? Pero cuando la persona está hipertensa, ¿sí? La persona está alta. ¿Tendré una buena perfusión coronaria? Me parece que no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso implica qué cosa, que el corazón tiene que generar mayores presiones. Al generar mayores presiones crea mayor tensión en su pared. Lo cual, ¿en qué tengo que complementar esa respuesta? ¿Cuándo? El corazón, ¿cuándo se irriga mejor? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole. Entonces no me sirve mucho la presión alta, la sístole, ¿no es cierto? Porque se va a irrigar en la diástole. Pues la presión de perfusión no le permite eso. Y inversamente, el problema de la resistencia coronaria. Aquí tengo un corazón que está en diástole y un corazón aquí que está en sístole. Aquí por la imagen voy viendo cuándo se está irrigando mejor. Está irrigando mejor en la diástole. El gráfico me está diciendo eso. Y aquí la sangre está llegando a estas partes. Pero aquí no está llegando, está quedando en esta parte. Entonces ya me va indicando, ¿sabes qué? Que el corazón se va irrigando de forma diferente a la circulación general. ¿Sí? En la sístole, sí se implica más la parte interna del corazón. Esta recibe sangre aguda. Aquí no, en la diástole aquí está recibiendo buena cantidad. ¿Cuándo se irriga mejor la parte interna del ventrículo? En la diástole. La circulación coronaria dice, me hace un recuerdo, la pared cerebral se divide en cuatro regiones: subepicardio, compuesto por la superficie de los vasos epicárdicos, nervios, tejido conectivo y tejido adiposo. El miocardio es la capa muscular en sí misma. El subendocardio, compuesto de tejido conectivo, ahí está la vena de Teresio, que sirven para irrigar la parte interna del miocardio. Ese canal, que son las venas de Teresio, son canales ramificados que conectan con el ventrículo y ayudan a transportar la sangre oxigenada a la parte interna de las paredes del ventrículo y de la fibra de Purkinje. Pero las venas de Teresio tienen esa función. Pero me está diciendo que abocan directamente a la cavidad ventricular. El endocardio compuesto por una sola capa de células endoteliales. Hay una zona para
externa, endocardio, epicardio. Ahí tenemos las arterias y las venas. Ahí tenemos la vena derecha y va indicando. Me va a permitir irrigar esta parte interna, donde vemos que por esta parte tenemos muy poca sangre. Ahora, ¿qué me dice este dibujo perfecto de la presión intraneocárdica sobre los flujos coronarios? Arterias coronarias epicárdicas y las arterias coronarias del flujo endocárdico. En sístole, el flujo cae casi a cero. En sístole, el flujo cae casi a cero. Lógico, porque el sístole, ¿cuánto ha tenido que generarse? 120 millones de presión, ¿verdad? Esa es la presión más que suficiente para poder colapsar los vasos coronarios. Por tanto, no va a dejar perfundir el miocardio. El sístole, el flujo cae casi a 0 mililitros por minuto. Me está indicando, ¿sabes qué? El sístole casi el ventículo no se irriga. Pero en el diástole el flujo es mayor que en capas epicárdicas. Eso está pasando en el plexo coronario subendocardio, aquí. Dice, sí, el flujo cae casi a cero. Casi a cero, no estás llegando el sístole. En diástole el flujo es mayor. Aquí el flujo es mayor que en las capas epicárdicas. Ahí con dibujito, ¿qué me vas diciendo en el dibujito? ¿Sí? Diástole y en sístole. En diástole la presión es de 6, de la cavidad ventricular. Aquí en sístole, ¿cuánto estoy? En 120. Aquí en diástole, fíjate, ¿cuánto estoy irrigando? 80%. Cuando estoy en sístole, generando esta presión, ¿sí? 20%. Por eso la gráfica que decía casi cero. ¿Sí? Conclusión, ¿cuánto se irriga mejor? Cuando estoy en diástole. ¿Sí? Y fíjate la diferencia que decía en la gráfica anterior también. ¿Quién se irriga mejor en diástole? ¿El subendocardio o el subepicardio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí puesta en fase de relajación, ¿sí? Y donde está relajado es aquí. Y cuando usted en sístole, fíjate, ¿sí? ¿Quién se irriga mejor en sístole? De lo malo que se están irrigando, porque se están irrigando mal, ¿sí? Pero ¿quién se irriga peor? ¿Qué es esta parte del tejido? Subendocardio interno, ¿sí? Entonces, estamos bien. Y pregunta, siguiente pregunta del examen. ¿Esta quintil es cierta? No. Asumo que sí. Verdadero. Argumento. ¿Cuál sería la razón para poder explicar eso? Eso no requiere, pues como cuando empezar el examen no quiero escuchar, eso no me dijo en clases. Porque digo en clases conceptos y el razonamiento viene por parte de ustedes. Pero esa pregunta no requiere que yo le haya explicado, simplemente ver el dibujo y hacer correlacionar lo que ustedes han estudiado. ¿Es esto verdad? Sí, es verdad. Entonces, ¿qué diferencia yo noto aquí? Me está diciendo el dibujo que aquí la parte externa está mejor irrigada, ¿cierto? Y la parte interna está menos irrigada. El subendocardio está menos irrigado. Aquí estoy en sístole, ¿verdad? Entonces, verdad, es verdad ese dibujito. Argumente por qué es verdad, den explicaciones por qué es así. ¿Cuál sería su explicación? ¿Y por qué allá es así? Pero no, quedémonos porque si explico esto o esto, si explico esto puedo explicar esto, y si esto, con esto. Cambio nomás la figura.
está así, leyendo así, puede explicar. ¿Por qué cree joven que podrá ser esto verdad? Porque es verdad, efectivamente. Por ejemplo, si son las venas de Teresio que le seguirían el No, corazón, déjalas a la de déjalas. con esa presión podemos asumir que le cuesta más a la sangre entrar a esa vena, esa presión. En cambio, cuando está relajado en la diástole, normal puede llegar hasta el fondo, hasta el suelo. ¿Por qué será jóvenes? Yo insisto, ¿no? Tengo que explicar aquí, yo insisto. Al momento de la contracción, el mismo miocardio al contraer se comprime las arterias coronarias, sobre todo las más internas, evitando que estas estén pues comprimidas y no haya un buen flujo de sangre. Más o menos tiene una cautela puesta, ¿no es cierto? Ahí la palabra clave, ¿cuál era? ¿Cierto? No puedo hablar dos líneas, con las dos líneas el profesor se cansa de hacer lectura, ¿no? Cuando yo pregunto eso voy y busco la palabra clave. No está 3 líneas escritas, no. Porque ¿qué encontraría yo? Aquí en la sístole, en la nutrición, porque en ese momento el ventrículo estoy generando una presión altísima. Alta, 120, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y quién va a sufrir ese efecto de 120? ¿Quién lo va a sufrir? ¿La pared que está aquí o la que está más allá? La que está más cerca donde estoy generando una presión. Por lo tanto, si esta es la pared miocárdica y aquí está la cavidad, estoy aquí generando 120. ¿Quién está sufriendo mayor presión? ¿El miocardio que está aquí o el que está aquí? El que está aquí, ¿no es cierto? Porque a medida que me voy alejando se va disipando la presión, va disminuyendo. Es por eso que aquí tengo mayor presión y mayor fuerza, mayor presión que está ejerciendo sobre los vasos que tienen el corazón. Por eso la arteria está de esta manera. Y allá es al revés. Estoy en diástole. La parte más relajada y la parte más interna. Por eso está recibiendo mucha mayor cantidad de sangre. Determinante del flujo dice compresión extravascular. Determinante de compresión extravascular, la presión y la resistencia. Dice la presión arterial al inicio y durante la diástole, 80% del flujo coronario izquierdo ocurre durante la diástole. 80% del flujo coronario izquierdo ocurre durante la diástole. Ni siquiera el ventrículo derecho y el izquierdo están siendo utilizados de igual manera, porque en el derecho estoy ejerciendo menos presión, ¿no es cierto? Porque la presión del ventrículo derecho, ¿cuánto es? En el derecho, ¿cuánto es la presión? ¿Cuánto es? 5, 8, 5, ¿no es cierto? ¿Y el izquierdo cuánto es? 120 por 5, ¿no es cierto? Entonces, tengo distintas presiones en las distintas cavidades. Por favor, esto tiene que saber cuánto es en la aurícula derecha, cuánto es en la aurícula izquierda, cuánto es en la aorta, cuánto es en las arterias pulmonares, en las venas pulmonares, cuánto es. Porque con esos números puedo hacer deducciones. Dice, la mayor compresión extravascular ocurre, ahí está la explicación, ¿no es cierto? La mayor compresión extravascular ocurre en el tercio interno del miocardio. Y eso puede explicar que estas zonas son las que describen finalmente los infartos, las isquemias. Esa es la razón por la cual las isquemias y los infartos se dan más en la parte interna del corazón, porque son las que sufren más las presiones. Y aquí un dibujo, Lo más preciado de los libros, particularmente, son los gráficos. Son los gráficos, porque en el gráfico tengo que interpretarlo, y para poder interpretarlo tengo que haber dado lectura al texto. Porque viendo el gráfico no lo voy a entender, lo voy a aprender de memoria fotográfica, era así y era así. Pero lo entendí, no lo entendí. Pero cuando voy al gráfico, me planteo preguntas, no lo entiendo, regreso al texto. O primero hago lectura del texto y después voy al gráfico y me resulta fácil interpretarlo. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo?
fijamos en el sístole auricular, aquí es más o menos aquí abajo, ahí tengo puro así. Presión aórtica, flujo por arteria coronaria, izquierda y derecha. Entonces, arriba me está diciendo que el corazón entró en sístole, está en contracción isovolumétrica. Después voy a sístole. ¿Qué me decía? Estoy inyectando sangre. Cuando estoy en sístole, ¿cómo están las paredes ventriculares? Contraídas. ¿Qué recibe? 20% de flujo sanguíneo. El izquierdo. El derecho parecido. Cuando viene en diástole, ¿qué significa? Fíjate cómo el flujo aumenta un 80%. Y aquí tiene aumento. Ahí tengo que interpretarlo. Entonces, ahí empiezo a correlacionar las presiones en la aorta con el flujo que da por las coronarias. Y corrobora lo que dijimos en el texto, ¿verdad? Que decía, la irrigación de los ventrículos se da en la diástole en un 80% y en la sístole solamente en un 20%. Y ahí está el gráfico. 20%, y es un flujo bajo. Aquí cuando hay el flujo. Y la explicación siguiente, ¿y por qué va cayendo? Porque ya quiere que sístole realmente. Aquí cuando recibe un plus en la sístole auricular, que no es tan fuerte. El mismo dibujo, ¿sí? Hecho de una manera un poco más completa, ahí empiezo a correlacionar. ¿Sí? Aquí es qué cosa, ¿qué viene a ser esto? Esta columna que viene a ser el ciclo cardíaco. Diástole, ¿no es cierto? Esto. Sístole auricular. Todo eso que cosas. La sístole auricular. ¿Qué viene a ser el ciclo cardíaco? Sístole auricular. ¿Qué? Contracción isovolumétrica. Pues la universidad no va a venir preguntas integradas, no va a venir conceptos, ¿sí? Tengan la seguridad, no va a venir conceptos. Va a venir jugar ajedrez, no voy a tomar examen cómo se mueve el caballo, cómo se mueve el cromo, eso lo voy a preguntar, ¿sí? ¿Esto qué viene a ser? La sístole, ¿cierto? Aquí veo la onda de la aorta, ¿verdad? Y veo que la irrigación es poca. ¿Sí? Irrigable pero poca. Aquí qué viene a ser la relación isovolumétrica. ¿No es cierto? Aquí qué viene a ser la diástole, ¿verdad? Y es cuando, fíjate, recibe más flujo sanguíneo, ¿cierto? Y aquí está referido a la parte izquierda y la derecha. ¿Sí? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Ahí me voy a reiterar lo mismo, para que se me quede grabado definitivamente. Y aquí todavía es más significativo, me dice. Sigue bajando. ¿Y por qué aquí seguirá bajando? Porque aquí está el máximo de la contracción, ¿sí? Ahora pasamos a otra parte, a los metabolitos locales. Aquí hay metabolitos locales, oxígeno. Cuando tengo exceso de oxígeno ¿sí? Voy a tener vasoconstricción. Cuando tengo adenosina, ¿qué pasa cuando el corazón empieza a trabajar? El corazón cuando empieza a trabajar produce un metabolito que se denomina adenosina. Y la adenosina es un potente vasodilatador. De esa manera el corazón se protege, produciendo adenosina, y la adenosina causa en los vasos miocárdicos vasodilatación.
Factores endoteliales. La alta o la baja del oxígeno va a determinar vasoconstricción o vasodilatación. El producto de su actividad, el miocito va a producir ¿qué cosa? Adenosina es un vasodilatador. Trabaja más, produce más adenosina. Más adenosina, más vasodilatación. De esa manera el corazón se protege. Porque imagínate, si no tuviera la adenosina, fracasaría. Ojo con la adenosina ahí. Factores endoteliales, sustancias que son producidas por el endotelio. Producen tanto sustancias vasoconstrictoras como sustancias vasodilatadoras. Sustancias oftalmítico, la prostaciclina y la endotelina. Otro que regulan el flujo sanguíneo coronario, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Cuando el neurotransmisor, que puede ser la adrenalina o noradrenalina, actúa sobre receptores alfa para producir vasoconstricción a nivel coronario. Y cuando actúa sobre receptores beta, siendo la misma noradrenalina, pero ahora está actuando sobre beta, que va a producir vasodilatación. Entonces depende sobre qué, siendo el mismo neurotransmisor depende. ¿Estás actuando sobre alfa? ¿Estás actuando sobre beta? Si estás sobre alfa, vasoconstricción. Si eso es sobre beta, vasodilatación. Control intrínseco. ¿Intrínseco qué significa? Que él mismo se está regulando. Él mismo se está regulando a través de su vía metabólica, oxígeno, adenosina, endotelial, óxido nítrico, neural y su autorregulación. Nuevamente lo mismo, circulación coronaria, está regulada por mecanismos nerviosos, mecánicos, las presiones que está manejando, el nervio simpático parasimpático, metabólico, lo que hemos visto, y fenómenos eléctricos son los que van a determinar el flujo a nivel de la circulación coronaria. La circulación coronaria, ¿sí? La presión aórtica va a determinar la percusión del miocardio. Si hay variaciones de la presión aórtica, va a haber variaciones de flujo coronario. Si el paciente está hipotenso, ¿tendrá una buena irrigación coronaria? No, porque no tiene una buena perfusión a los vasos coronarios. La menor actividad, a ver, una pregunta, en la insuficiencia aórtica, ¿el miocardio tendrá una buena irrigación? Vuelvo a repetir, en la insuficiencia aórtica, ¿el miocardio tendrá una buena irrigación? Repito, ¿no? En una insuficiencia aórtica, ¿el miocardio, las coronarias serán bien perfundidas? O hago la afirmación porque ya nos preguntó la afirmación. Ustedes dicen verdadero o falso. En la insuficiencia aórtica, las coronarias tienen una buena perfusión, ¿verdadero o falso? Insuficiencia, buena perfusión, ¿verdadero o falso? ¿Qué le dice su lógica? Insuficiencia aórtica, perfusión coronaria, ¿buena o mala? Mala, argumento. Como hay un retorno porque hay insuficiencia de la sangre, el líquido va a ser fuerza, pero no va a ser suficiente para que haya una buena función. Ahí hay, cero. ¿Sí? 3 renglones escribió joder, pero no me puso. Hay una mala perfusión de las coronarias. Entonces, mira, puede seguir. Si tengo insuficiencia aórtica, tengo una mala perfusión de las coronarias. ¿Por qué? Porque tengo una mala presión de perfusión. ¿Por qué? Porque cuando le he quitado el piso de la barra aórtica, la presión diastólica, la presión de perfusión, ¿cómo habrá sido en la aorta? Ha bajado. Porque no. ¿Qué dijimos? ¿Cuándo se perfunde el miocardio? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole. ¿Sí? ¿Y por qué se perfunde? Porque en la
Ahorita, ¿cuánto tengo de presión? 80. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero ya no es 80, ahora es, digamos, 30. ¿La perfusión a la coronaria será buena? Yo no voy a perfundir adecuadamente. La presión de perfusión ya es mala. Por lo tanto, voy a perfundir muy mal a las coronarias. Me explico nuevamente. Esta es la aorta. Aquí tengo la válvula. Y esta válvula me permite que de aquí para adelante yo tenga una presión de diastólica 80. ¿Sí? Porque ya vimos que la sistólica no voy a irrigar a miocardio. ¿De acuerdo? Pero la diastólica es cuando digo, con mis 80 que tengo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Tengo insuficiencia aórtica y ya no tengo 80, porque tengo 40. Y por aquí está la salida de las arterias coronarias que van a ir para allá, encima de la válvula, ¿de acuerdo? Pero aquí ya no tengo 80, porque tengo 40. Ya tengo una buena perfusión del inicio del coronario, no voy a tener. Es como si estuviera impotencia. Cuando estoy impotente tengo buena irrigación de mis tejidos, no los tengo. Igualito ahí, en la insuficiencia aórtica tengo una mala presión de perfusión a las arterias coronarias, por lo tanto mi miocardio va a ser muy mal perfundido. En estenosis aórtica, ¿cómo será? ¿Buena o mala? Y si es buena o mala, argumento por favor, jóvenes. ¿Sí? La mayor actividad, ahí está, es contraproducente, ¿no? La mayor actividad metabólica del corazón disminuye la resistencia coronaria. ¿Por qué? Entonces, en el examen puede venir esa pregunta, ¿no? La siguiente afirmación, ¿es verdadera o falsa de su argumento? El aumento de la actividad metabólica del corazón ocasiona una mayor resistencia coronaria. Menor. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Es verdadero. Ya, argumento. Porque si es que hay mayor actividad metabólica, se va a producir más adenosina, y a la adenosina Ese es el resultado de los jóvenes. Se produce más adenosina, hay agotamiento de oxígeno, ¿cierto? El oxígeno causa vasodilatación, la carencia de oxígeno causa vasodilatación, el exceso de trabajo del miocardio que está haciendo, adenosina, ácido láctico, iones hidrógeno, o sea, todos los metabolitos que ocasionan vasodilatación. La menor actividad metabólica del corazón aumenta, no hay todos los metabolitos para producir, ¿verdad? Normalmente la presión arterial se mantiene constante por los reflejos vasoreceptores. ¿Cuáles son los factores metabólicos? Dice, relación estrecha entre el nivel de actividad metabólica miocárdica y el flujo sanguíneo coronario. ¿Qué causa? ¿Sí? La mayor actividad que me va a causar acúmulo de metabolitos. Si tengo mayor actividad, ¿qué me está diciendo? ¿Sabes qué? Estás produciendo más CO2, estás consumiendo más oxígeno, por lo tanto tu presiones de oxígeno está disminuyendo, estás más actividad, está produciendo ácido láctico, está produciendo más iones hidrógeno, está produciendo más histamina, estás produciendo mayor cantidad de potasio externamente, tu osmolaridad está aumentando, tus prostaglandinas, la adenosina, todos esos metabolitos que ocasionan. ¿Sí? Que ocasionan vasodilatación. ¿Sí? Ahí está el resultado. La caída de oxígeno por consumo, ¿no es cierto? Ahí da una mayor actividad. Si tiene mayor actividad, produce más CO2. Si produce más CO2, tu concentración de hidrogeniones empieza a aumentar. Y si aumenta tu concentración de hidrogeniones, tu pH empieza a disminuir. Entonces, el endotelio, ¿qué hace? No solamente el biocisto. El endotelio, ¿qué hace? Empieza a producir factores relajantes del endotelio, va a producir vasodilatación. Osmolánico, proteína de 12, factor hiperpolarizante final, tercio natriurético. Entonces, estos se empiezan a activar para una mayor irrigación. Ahí igual. Factores nerviosos y humorales, ya cambio de tema. Agotados los intrínsecos. Vamos a el bajo. Dice, poco efecto directo sobre los vasos coronarios, poca irrigación del parasimpático a las coronarias. La estimulación de las terminaciones nerviosas induce
induce un ligero aumento del flujo. La estimulación de los quimioreceptores aórticos y carotídeos disminuye ligeramente la resistencia coronaria. La estimulación simpática de los vasos coronarios produce vasoconstricción, porque está actuando sobre los receptores alfa. Tiende a restringir el flujo coronario, que ocasiona la noradrenalina, efecto coronatrópico positivo, se traduce en taquicardia, aumenta el sinotrópico positivo, aumenta la fuerza de contracción. Esa es la función de la noradrenalina. En los vasos coronarios, ¿qué produce? Cuando actúa sobre los receptores alfa, produce vasoconstricción. Cuando actúa sobre beta, produce vasodilatación. Porque ese coronario es controlado localmente y no por el sistema nervioso. Ahora, aquí me llama la atención algo, ¿sí? Siempre hemos dicho que, y no es verdad, todo tiene sus excepciones, ¿verdad? No hay nada absoluto. ¿Sí? Del parasimpático sí lo tengo entendido. Su neurotransmisor, la acetilcolina, eso lo aprendí, ¿eh? Ahí no discuto nada. Pero seguro, no sé si en la primera unidad antes estuvo sistema nervioso autónomo, no sé si seguirá ahora, si hablamos de su oposición. Me parece que sí o no. Entonces seguro ahí les han explicado que el parasimpático, a veces, el simpático a veces se usa como neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? Siempre hay un momento en que el neurotransmisor es la acetilcolina. Y no en la parte preganglionar, sino en la parte postganglionar. Y aquí también se da ese techo. Aquí tengo el simpático, pero no es un simpático adrenérgico, es un simpático colinérgico. ¿Qué me está diciendo? Que su neurotransmisor no es la noradrenalina. Aquí está la excepción en pocos casos. Porque lo normal es que el simpático cuál sea la adrenalina, ¿no es cierto? Pero aquí me está diciendo, hay también partecitas del simpático cuyo neurotransmisor no es la noradrenalina, sino la acetilcolina. Y cuando esta sustancia actúa, su intermediario es este, fíjate, actúa como si fuera parasimpático. Lo normal que, ¿cuál era este cuando era colinérgico? Adrenérgico, ¿qué producía? Vasoconstricción, ¿no es cierto? Pero ahora, como tú usando como intermediario la acetilcolina, es efecto vasodilatador. Y de la noradrenalina no hay nada que conversar, ¿no es cierto? Las cuatro propiedades del corazón, ¿sí? Es positivo, 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 sobre los vasos sanguíneos, vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción, si es sobre los beta, vasodilatación, y si es el mismo simpático, pero a través de la acetilcolina produce vasodilatación. Ahora, ¿qué otra conclusión saco de esa gráfica? ¿Sí? Cuando agarro, voy a sacar ese dibujo a esta parte, ¿sí? Pero voy a poner que en esta parte ya no estoy ligando corazón, estoy ligando músculo, por decir, ¿sí? Músculo esquelético. ¿Sí? Por allá, en el dibujo, este es el corazón. ¿Sí? Me está diciendo, es que 100 centímetros de sangre, 100 centímetros de sangre por la parte arterial, me estoy trayendo 20 volúmenes de oxígeno. ¿De acuerdo? Pero cuando ya he entrado a la microcirculación del corazón, estoy revisando con el lado venoso ya, pero con 8 volúmenes nada más. ¿Qué me está diciendo? Que en la microcirculación del miocardio me ha extraído 12 volúmenes de oxígeno. Me han sacado 12 volúmenes. Entre 20 y me devolviste por allá 8. ¿Qué significa? Que cuando ha pasado por aquí me has quitado 12 volúmenes. Nuevamente para consumo, para crear energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el músculo? Esto con 20 igual, pero cuando regreso acá no encuentro 8, encuentro 16, encuentro 14. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que hay una gran diferencia entre los demás tejidos y el corazón. El corazón tiene una mayor capacidad de extraer oxígeno. Si le estoy diciendo allá 20, acá 8, acá 20, aquí 14, 16, ¿sí? Por más que el músculo de aquí le quiera extraer más oxígeno, no puede.
por más que lo necesite, no puede extraer, porque esa no es su capacidad. Cuando el corazón sí puede recibir como 20 y devolver como 8. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí me está diciendo, el flujo es de 80 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cardíaco. ¿Qué gráfica me dice? A mayor gasto cardíaco, mayor flujo coronario, mayor consumo de oxígeno. Ahí estoy jugando con 3 variables. ¿Sí? Gasto cardíaco va a ir aumentando 5 litros, 25 litros. ¿Qué tengo que hacer para eso? Es lógico que tengo que tener un mayor flujo coronario, ¿no es cierto? ¿Y qué implica eso? Un mayor consumo de oxígeno. Esas son las partilografías, las coronarias, como se dibuja. Es una fotografía coronaria. Podemos ver coronaria izquierda, circunfleja, es en el anterior, puede estar a la derecha, igual. Cuando una estenosis en una arteria, ¿qué hace? ¿Sí? Hay que dilatarla, ¿verdad? O hacen un bypass, injertos de vasos sanguíneos en el corazón, o una fotografía, aquí que estoy viendo, ¿no? Que una estenosis, ¿sí? Entonces ahí me está diciendo, ¿sabes qué? Ahí está tu problema. Ahí hay que operar, ahí hay que intervenir, ¿sí? Ahí me sigue viendo las obstrucciones, son una ilustración a los jóvenes. Ilustración a medio. Había una estenosis, ahí está la estenosis. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Un bypass. O lo que hacen ahora ya, eso es cero abierto, tiene que ser de bypass, pero ahora por cateterización entra en un balón. ¿Sí? Llegan así con estenosis, te sueltan un estén. No lo abrieron, funcionan periféricamente. Sería bueno, sé que voy de la UPT a hacer mi residencia. Por eso mi nivel de exigencia joven, no es por hacerme graciosos, porque a mí me gustaría que vayan a saber que de la UPT ingresó a cirugía cardiovascular. Ahí sí diría, como UPT me sentiría feliz. Están saliendo muy buenos estudiantes. Ha ingresado una de las plazas más codiciadas a nivel nacional. Muy buen estudiante. Estamos sacando muy buenos estudiantes. Pero cuando vienen, sé que ingresaron siempre a la medicina familiar. Aquí ingresaron a emergencia. Aquí ingresaron a medicina familiar, tampoco no tiene ningún mérito. Centralicen mi exigencia viene a ese nivel. Regresen, que ingresaron de la UPT a neurocirugía, a cirugía cardiovascular, a dermatología. Muy buenos muchachos están saliendo. No ingresó a medicina familiar, no ingresó a emergencia, no ingresó a UCI, ingresó a medicina interna. No, esto. Uno se siente mal. Entonces, fíjense que la cirugía cerrada. ¿Qué te ibas a imaginar hace 40, 50 años que un paciente con este problema de obstrucción podía solucionarlo con un bypass? El paciente un día tiene 15 años más. Y ahí está el estén. Aquí, antes de ir a la obstrucción, ahí entró por la vía arterial. Lo hemos visto, como el doctor está viendo, mira, va avanzando el catéter, sigue avanzando, mira, llega al estenosis, suelta el estén que está comprimido como un resortito de los lapiceros antiguos, agarra y se abre. Y el vaso que estaba obstruido, que estaba así, entre el estén, y ahí queda el esqueleto del estén, de esa manera. Permeable nuevamente el vaso sanguíneo, como nuevo quedó. Porque antes, que tenía que hacer para hacer el injerto? Corría mucho riesgo, porque tenía que operar, abrirte el tórax
paralizar el corazón por 1 hora o 2 horas, ¿sí? Es bastante riesgo. Aquí no te para el corazón. Aquí es en vivo y en directo, está anestesiado, ¿no? Hasta sedado, nada más está anestesiado profundamente. Y joven, para eso estuve, por eso nivel de exigencia jóvenes. Se les exige, ¿por qué? Porque ustedes tienen capacidad para hacerlo. Yo sería sádico si fuera entrenador de fútbol y me dicen, ¿sabe qué? Quiero que este cojito sea futbolista y le exija correr, ¿sí? ¿Sabe qué? Que es cieguito pero quiere ser futbolista y yo le diga, voy a correr, ¿sí? Ahí sí sería sádico, sería mala gente. Pero si lo veo que tiene pies, tiene buen físico, tiene buen porte, bien alimentado, ¿sí? Tiene toda la condición, tiene todas las cosas para exigir, sacar lo mejor de esa persona, ¿sí? Y estudiar esas jóvenes, ¿sí? ¿Ustedes creen que los grandes futbolistas que existen se tiran al abandono? No, no sé. Ustedes ven ahí los cortos que pasan de portugués, ¿no es cierto? Llega a los entrenamientos 2 horas antes, se va 3 horas después de que sus compañeros. Significa esfuerzo, compañeros. Medicina es esfuerzo, ¿sí? Mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas privaciones. Después, cuando termine su carrera, ahí van a venir las satisfacciones. 4 o 5 años de esfuerzo les va a garantizar vivir 40, 50 años con toda comodidad tranquilos. Si no se esfuerzan estos 4 o 5 años, de su vida posterior la van a hacer no sé qué ser. Ahí más o menos me va diciendo cómo ven esto, ¿sí? Artroplastía con protección distal. Porque hay un esclerosis que tiene que salir con el esquema, naturalmente. Como nos sobra tiempo, vamos a empezar a hacerlo de la siguiente semana. Estamos 9:10, nos falta. Paso de la siguiente semana, Juanes, terminando el curso, lo que viene, no va a permitir alcanzar. Casi un resumen de todo lo que hemos hecho. Está faltando cerebral, está faltando músculo, lo diferente. Esta clase viene en este caso un resumen de todo lo que hemos trabajado. Bastante resumido, sintetizado, que es la forma común se debe trabajar. ¿Sí? Esto es el resumen. Porque voy haciendo lectura y voy recordando lo que está ahí. Esto no es lo que debo aprender, ¿no? Esto es lo que debo saber, esta es la médula de mi trabajo. Porque cuando voy haciendo una lectura, las ideas me vienen a mi cabeza sobre ese tema. Especiales es la que hemos hecho, ¿sí? El coronario ahora va a ser muscular. Dice sobre la irrigación del músculo, ¿sí? El músculo estriado se está refiriendo, ¿sí? Dice que es un 30 a 40% de nuestro peso corporal, y esto es verdad, ¿sí? Entonces, dice, en reposo, tú estás irrigando de 0.8
cuánto de sangre le va a llegar. Fíjense lo poquito que hay. Y cuando tengo intensa actividad física, ¿cuánto se ha transformado aquí? Casi se ha ido a 20, 15, 16 veces más. ¿Y cuánto se ha ido esto? 50 a 300 mililitros por 100 gramos por minuto. Por estar en intensa actividad muscular. ¿Cuánto de volumen sanguíneo va a ir en su momento? Casi, no voy a exagerar, un 80-90% del gasto cardíaco. Casi toda la sangre está yendo al músculo. A las vísceras se sacrifica. Ahí la irrigación es mínima. La piel, ¿cómo debería estar? Si casi estoy sacrificando toda la irrigación para mandar al músculo, les adelanto, las vísceras están con irrigación casi cero, lo necesario para que puedan vivir. ¿La piel se sacrificará? No. Sí, no jóvenes. ¿Cómo debería estar la piel? ¿Pálida o roja? Si es un tipo blanco. Debería estar pálida, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo veo cuando está jugando el futbolista? No está pálido, está rojo. Entonces, ¿qué cosa está pasando? ¿Qué explicación le podrían encontrar ustedes a ese tema? Si estamos diciendo que la mayor cantidad de actividad física se sacrifica, incluso cuando tú estás practicando un deporte una mañana, te van a ir a misionar. No, no es cierto. ¿Qué me está diciendo? Que la mayor cantidad de sangre está yendo a mi músculo, está yendo muy poco al riñón. Si hasta el riñón está sacrificando su percusión, por favorecer el músculo. La piel también se sacrifica, debería de estar pálida, pero está enrojecida, ¿no? Está en vasodilatación. ¿Por qué será? En el ejercicio aumenta la temperatura corporal, entonces para enfriar el cuerpo aumenta la irrigación. Esa es la razón. Entonces, lo único que es, puede ser las condiciones, no han errado de que hacer las condiciones importantes es perder el calor. No tengo que ir a la comida, por donde pierdo el calor por la piel. Entonces, tengo que hacer vasodilatación. Por eso el tipo tiene un color rojo, ¿no es cierto? Porque vasodilatación está un tercer que es imposible salir, está perdiendo calor. ¿Por qué mecanismo se perdía calor? ¿Por qué mecanismo se perdía calor? Biofísica hicimos jóvenes, ¿sí? Eso hicimos en biofísica, segunda unidad, séptima clase, octava clase creo que. Jóvenes. No me culpen a mí por convección, ¿sí? Conducción, por sudor se pierde, ¿sí? No. ¿Era por sudoración? Sí, no. Creo que fue pregunta de examen. ¿Sí? Por sudor no pierdo yo calor, jóvenes. Cuando pierdo temperatura es por evaporación. ¿Sí? Como por el sudor yo no pierdo calor. Cuando ese sudor, mi piel caliente, agarra y lo transforma ese sudor que es líquido en gas, ¿sí? En vapor, recién estoy gastando energía calórica. Porque para convertir de líquido a gas tengo que meterle calor o no. ¿Sí o no? Entonces ahí estoy perdiendo el calor que yo estoy produciendo. Creo que fue pregunta del examen. Regulación del flujo sanguíneo, más o menos como en el corazón, ¿sí? Regulación neural, depende, está inervado por alfa o beta. Regulación biogénica, el mismo músculo empieza a autorregularse, igual que el corazón que empieza a autorregularse, y por la producción de metabolitos locales y factores mecánicos, muy parecido a lo que sucede en el miocardio. Dice, regulación neural, fibras vasoconstrictoras simpáticas,
La noradrenalina dice, cuando actúan los receptores alfa-adrenérgicos en arteriolas van a producir vasoconstricción, vasodilatación muscular y ejercicio. La adrenalina circulante, cuando actúa sobre los receptores beta-adrenérgicos, produce vasodilatación. Cuando hago ejercicio, ¿qué me recomiendan hacer ejercicio? ¿Sí? ¿Para qué? Para irrigar a los vasos sanguíneos del músculo, es el músculo liso, que irriga los vasos sanguíneos del músculo estriado, tiene músculo liso. ¿Y esos abundan en qué? En receptores beta 2. Y si tienen receptores beta 2, ¿qué van a producir? Vasodilatación. Y si a nivel muscular no en vasodilatación, mi presión arterial va a tender a bajar. Control metabólico. Músculo con vasodilatación, ¿qué consecuencia? Aumento del flujo sanguíneo, mejora tus necesidades. Contrarrestan el tono alfa-adrenérgico. Empecé a hacer ejercicio, acción sobre los receptores alfa, vasoconstricción. ¿Esto qué ocasiona? La producción de metabolitos. Entonces, esa producción de metabolitos, ¿qué hace? Empieza a contrarrestar la acción de vasoconstrictora. Empiezo por arriba. Músculos con vasodilatación. Flujo sanguíneo de todo el energía metabólica. Si estoy en intensa actividad física, gasto oxígeno, entro en hipoxia, ácido láctico empieza a producir, radicinina, histamina, adenosina, acetilcolina, potasio, contrarrestan qué cosa? Esa acción alfa del simpático. Y por el otro lado, porque dicen, no, pues alfa beta se van a pelear, ¿quién gana? Alfa beta. Por este camino está bloqueando el alfa. Y está produciendo qué cosa? Vasodilatación en el músculo. ¿Y qué dijimos del beta 2? Que está produciendo también vasodilatación. Entonces, por los dos lados empieza a perfundir mejor el músculo. Factores mecánicos. Igual que el corazón. Aumento de la presión muscular, disminuye el flujo sanguíneo muscular. Puede suprimirse, dice, mediante la relajación, presión venosa, diferencia de presión arteriovenosa, aumenta el flujo sanguíneo. Regulación biogénica. La variación del flujo sanguíneo se controla por cambios del tono de la musculatura lisa de arteriolas y esfínteres precapilares. Circulación cutánea. En las funciones de la piel, ¿sí? Nutrición, la circulación. ¿Qué más la circulación? Control de la temperatura, lo que decía ya volvía, ¿no? Control de la temperatura local. Dice flujo sanguíneo cutáneo, condiciones normales. 300 a 500 ml por minuto, ahí notando está bien. En el periodo intenso, fíjate, hago vasoconstricción, por lo tanto mi flujo sanguíneo cae bastante. Por eso cuando voy a las alturas, pues pánico, poca irrigación del músculo. Estoy aquí, periodo intenso, vasoconstricción. ¿Y por qué tendría que ser vasoconstricción? Para evitar de que mi sangre, que está sacando calor de las partes internas, no se me vayan afuera y no les quede el cuerpo por conducción, convección. ¿Sí? Aumenta la temperatura y vasodilatación, fíjate, ¿sí? ¿Qué cantidad de sangre empieza a llegar? Empieza a hacer alta calor, hace vasodilatación, menor resistencia, más flujo hacia la piel. Y si hay más flujo hacia la piel, más pérdida de calor. Regulación, control nervioso más regulación metabólica van a regular el flujo cutáneo. Control nervioso dice músculo liso de arteriolas, receptores alfa y beta adrenérgicos. El frío y el dolor aumentan el tono simpático. ¿Qué hace? El vasoconstricción, el anastomosis
simpático, la sangre se acumula en plexos y partes superficiales perdiendo calor. Regulación metabólica y espacio. Si trabaja más, pues una metabolismo se va a dilatación. Cuando se ocluye por corto tiempo una arteria cutánea y luego se recluye, aparece epidemia reactiva y aumenta el flujo sanguíneo. Eso es cierto, ¿verdad? Agarro, me pongo algo que me sujete mi dedo, cuando se recluye por corto tiempo, queda pálido mi dedo, lo libero, y como, ¿qué pasa después? Hay una epidemia reactiva, ¿no? Se me desmatiza el dedo, ¿sí? Me está diciendo que está llegando el mayor flujo sanguíneo. Cuando se ocluye por corto tiempo una arteria cutánea y luego la desobstruyes, va a aparecer hiperemia reactiva, o sea, vasodilatación, y aumentando el flujo sanguíneo cutáneo. Eso no sucede en la circulación pulmonar, ocluye al inverso. Eso no se da en todo el organismo. Circulación esplácnica, o sea, visceral. Hasta el 30% del gasto cardíaco. ¿Sí? Cuando he tomado mis alimentos. Por eso siempre le digo, ¿sí? Cada vez que voy a estudiar es imprudente que esté comiendo y esté estudiando. Es imprudente que haya acabado de tomar desayuno y de ahí mismo me pongo a estudiar. Que haya acabado de almorzar y estoy con el libro estudiando, ¿sí? La queja de los papás. Sí, mi hijo todo el día este doctor está comiendo y está estudiando, todo está jalado. Porque cuando estoy comiendo y estudiando, no iba a sangre al cerebro, iba a sangre a los intestinos. Y mejor, cuando acabe de tomar sus alimentos, su almuerzo, puede dormir 1 hora, 45 minutos. ¿No? Y después levántate descansado y relajado, bien nutrido y vas a poder estudiar tranquilamente. Porque por más que tú quieras estudiar, no vas a poder. ¿Por qué? Porque tu sangre está yendo a tus vísceras, está yendo a tu intestino. ¿Para qué? Para generar más metabolismo, más secreción intestinal, más absorción de las sustancias que has ingerido. A la vida no le interesa que seas médico, a la vida le interesa que tú sigas viviendo. Hasta 30% del gasto cardíaco, circulación versus regulación, igual, control metabólico y control nervioso. Control metabólico, regulado por la presión arterial de oxígeno. Si cae la presión arterial de oxígeno, aumenta el flujo. Lógico. ¿Sí? Si yo estoy yendo con poco oxígeno, allá necesita, por decir, 100 de oxígeno. ¿Sí? Y si tengo menos contenido de oxígeno, ¿qué tengo que ir? ¿Sí? Tengo que ir doble vez, ¿sí? Para dejar lo que él necesita. Por eso dice, regulado por la caída de la presión arterial de oxígeno. Si cae la presión arterial de oxígeno, o sea, tengo poco oxígeno en la sangre que está irrigando ese tejido, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el flujo. Ya no llevar oxígeno una vez, por decir, allá necesito 2 moléculas de oxígeno. Y no solamente tengo una, voy a tengo una, pero necesito 2, no tengo que ir regresando. O para suplir la necesidad de 2. Pues dice, ¿qué tiene que hacer si tú estás llevando una? Regresa tu unidad otra vez. Por eso dice, aumentar el flujo para poder dar los dos que necesita ya a fondo. El flujo sanguíneo aumenta hasta 2 veces, luego de 3 horas de haber comido. El flujo sanguíneo aumenta hasta 2 veces, luego de 3 horas de haber comido. Control nervioso. El estímulo vagal, ¿sí? Aumenta el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque necesito aumentar el tono, la contractilidad, movimiento intestinal, las secreciones. La estimulación simpática, ¿qué hace? Vasoconstricción. Cuando estoy estresado, digiero muy mal mis alimentos. ¿Sí? Cuando voy a practicar deporte, libero sustancias adrenérgicas. Tengo muy mala irrigación en los intestinos. ¿Sí? Pues la estimulación simpática disminuye el peristaltismo, disminuye las secreciones, disminuye la absorción intestinal.
hepático al contrario, ¿sí? Aumenta los movimientos intestinales, aumenta el peristaltismo, aumenta las secreciones, aumenta la función intestinal, o sea, los intestinos están trabajando más, consecuentemente tengo que mandarle mayor cantidad de sangre. Dice, los vasos de capacidad se pueden acumular hasta 20% de bolera, por lo tanto, el sistema hepático puede actuar como un reservorio de sangre. Dice, el vaso puede acumular 100 a 300 mililitros de sangre, estoy en una situación estresante, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa sangre que está acumulada a nivel visceral va a ser como una autotransfusión. Pasan a la circulación por aumento del tono simpático. Cuando hago el ejercicio, ahí tengo mi depósito de sangre en el sistema visceral. Hace vasoconstricción y me dice, toma más sangre que tengo guardada para la actividad física. La circulación hepática dice, por la vena porta pasa 1 litro de sangre por minuto. Gran cantidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por la arteria hepática, la mitad. La vena porta que me está trayendo, me han hecho anatomía de digestivo, ¿sí? Me está viniendo el hígado, me está dando sustancias nutritivas del tubo digestivo, ¿verdad? ¿Sí? Y la arteria hepática que me está trayendo, los metabolitos, el oxígeno para que se pueda nutrir el hepatocito. ¿Sí? Entonces, una me está trayendo sustancias alimenticias para que mi hígado pueda procesar esas sustancias alimenticias. ¿Sí? ¿Y quién me alimenta? El sistema, la arteria hepática. Es la que me está trayendo oxígeno. ¿Sí? Control del flujo hepático. Factores que regulan el flujo portal y de la arteria hepática y la actividad metabólica del hígado. Nuevamente, cuando la presión arterial de oxígeno disminuye en la circulación hepática, tiene que aumentar el flujo. La estimulación simpática produce vasoconstricción portal en la arteria hepática, pero desaparece en minutos antes de la estimulación persiste. La reducción del flujo venoso portal se compensa aumentando el flujo hepático arterial para que el flujo hepático total sea constante. Menor flujo venoso portal que me lleva a mayor flujo hepático arterial. ¿Para qué? Para que el flujo sea constante. La estimulación simpática que ocasiona ya esa repetición, vasoconstricción de la porta, de la arteria, desaparece después de minutos, láminas anteriores fugaz ese efecto. Estimulamos circulación cerebral, hemos hecho coronaria, hemos hecho piel, hemos hecho músculo. Ahora pasamos al flujo sanguíneo cerebral. Dice, a 1300, 1400 de masa encefálica que tenemos, le está llegando 700 mililitros de sangre por minuto. ¿Qué me está diciendo? Que 20% de gasto cardíaco está dirigido hacia el cerebro. ¿Quiénes controlan el flujo sanguíneo cerebral? Otra vez factores metabólicos, autorregulación cerebral y regulación nerviosa. La acidosis y aumento de la presión arterial de CO2 aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Acidosis y aumento de la presión arterial de CO2 aumenta el flujo sanguíneo cerebral. La alcalosis y disminución de la presión arterial de CO2 genera vasoconstricción cerebral. Si al joven yo le digo, ¿sé qué? ¿Cómo te llamas? Oscar, si a Oscar le digo, ¿sabes qué? Oscar hiperventila, ¿qué pasa en tu cerebro? Si a Oscar yo le dijera, ¿sabes qué? Digo, hiperventila durante 1 minuto y medio. Y le digo, párate, ¿qué creen que se va a parar normalmente? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo le digo, no, ¿qué pasa? Imagina, respirado mucho y tienes alto oxígeno. Yo me siento mareado.
¿Y por qué? Si en la mañana respira mucho y tiene alto oxígeno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ha valido el CO2. Y si ha valido el CO2, ¿qué ha pasado? Me lleva el CO2. Y si me ha llevado el CO2, ¿qué ha producido? Vasoconstricción cerebral. Y si tiene vasoconstricción cerebral, tiene que tomar la irrigación de su cerebro, pues se siente mareado. Joder, repito, otra vez es la forma como tengo que estudiar. No tengo que aprenderme la foto, tengo que aprenderme la secuencia. Se va a dar cuenta que aprender la secuencia es más fácil. Circulación renal, estoy opinando la secuencia. ¿Sí? El riñón también recibe una gran cantidad de flujo sanguíneo. ¿Y por qué tiene que recibir gran cantidad de flujo sanguíneo el riñón? Porque tiene que eliminar gran cantidad de sangre de desecho. De pulmonar, ¿qué puedo decir? ¿Sí? El corazón tiene doble irrigación. Una irrigación que está dedicada ¿a qué? Al intercambio de gases, que es la que está saliendo del ventrículo derecho. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmón, ¿qué misión? Cámbiame gases. Dame oxígeno y yo te voy a hacer CO2. ¿Sí? Esa es su función. ¿Y tiene función nutritiva esa? No tiene función nutritiva. Por eso sus presiones son bajas. Pero, doctor, ¿y de qué se nutre el pulmón? Porque el pulmón se nutre, ¿verdad o no? Y yo estoy diciendo que por la arteria pulmonar no tiene nutrición. Esa tiene otro objetivo. Entonces, ¿por dónde se va a nutrir? Las arterias bronquiales, ¿no es cierto? Es por ahí donde recibe su irrigación para su nutrición. Entonces, conclusión, el pulmón tiene dos irrigaciones. Una, la sistémica, como cualquier órgano tejido, donde le llega oxígeno, que coge CO2, nuevamente para eso, nuevamente para oxigenar. Y la circulación pulmonar, que está encargada del intercambio de gases. Otra diferencia de que nos metimos este tema. ¿Qué dijimos cuando me ato el dedo aquí? Tengo poco oxígeno, ¿no es cierto? Después que hace el perenne reactivo, hay un gran flujo sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasa a nivel del pulmón si no tengo oxígeno? ¿Por qué aquí este tejido hace vasodilatación en la idea de llevar oxígeno? Y en el pulmón, ¿qué sucede cuando una parte del pulmón no tiene oxígeno? ¿Ustedes creen que ahí llegará la sangre para aportar oxígeno? Voy a partir la pregunta. Me agarro el mal dedo, lo suelto y ese va a ser la pasión. En el pulmón no pasa eso. Cuando detecta el pulmón que en esa zona no hay oxígeno, la sangre ya no va a ese sitio. Porque, y tiene razón, piensa, y dice, que no piensa, pero ya está el mecanismo establecido. Yo como circulación para intercambio de gases, ¿para qué voy a ir a ese sitio donde no hay oxígeno? ¿Voy a ir a un sitio que no me va a dar oxígeno? No, más bien hago vasoconstricción. O sea, ocurre lo contrario. Si aquí, ante la privación de oxígeno, produzco vasodilatación, ¿sí? Para que me llegue más sangre, allá en el pulmón no, hace vasoconstricción. ¿Para qué? Para que yo no mande sangre allá sabiendo de que allá no me va a dar oxígeno. ¿Sí? ¿Me dejan entender, jóvenes? ¿Sí? No. Ya voy. ¿Me dejan entender? Oscar, ¿me dejan entender? Sí, ya. Voy a repetir por un caso. Cuando en la circulación sistémica yo tengo privación de oxígeno en una parte de mi tejido, mi organismo responde ¿con qué? Con vasodilatación. Porque el objetivo es otro, salvar ese tejido, ¿sí? Salvarlo, recuperarlo, tiene razón. Pero cuando estoy a nivel pulmonar no puedo hacer eso. Si allá veo que no hay oxígeno, si yo sé que allá no me van a dar oxígeno, yo como circulación, ¿por qué voy a ir allá si no me van a dar oxígeno? ¿Sí? Me voy a ir más bien a entorpecer más porque no me vas a dar oxígeno. Entonces tengo que cerrar ese sitio. ¿Para qué?
mi sangre que recolecto, que quiere oxígeno, se vaya por camino donde sí que hay oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer allá? Vasoconstricción. El día que está la zona bien con alto oxígeno, tengo que hacer vasodilatación, ahí entramos la sangre. Esa sería la diferencia entre las dos. A ver, ¿cómo vamos a entender la mejor? Justo, no hay igual. Estos muchachos somos libres.